recorriendo el camino de esta vida. ¿Es la muerte el final de todo o hay algo más? ¿Cómo se supone que debería vivir? ¿Es acaso lo que creo verdad? ¿Estaré construyendo mi vida sobre bases sólidas? Historias, hechos, personajes, luchas, guerras, héroes, arte, cultura, música, creencias y tradiciones nos trajeron hasta aquí. Iniciaremos un viaje al corazón de Dios, a su revelación para descubrir la verdad. Bueno, les damos la bienvenida una vez más a este programa que hemos denominado El Camino y que hacemos con todo gusto junto a mi esposa Laura. Hola, encantada de estar con ustedes, de compartir este tiempo y bueno, en este andar que hemos retomado, ¿no? en estos días. Y como nosotros, la idea que nosotros tenemos es poder compartir con ustedes y que ustedes compartan con nosotros. No quiero dejar pasar esta oportunidad para comentarles que hace poquito nosotros, Laura y yo, hemos cumplido 35 años de casado. ¿Tenés algo para decir sobre eso? Felizmente casados. Estamos felizmente casados, ¿no? Hemos pasado por algunos valles de sombras de muerte, pero Dios se ha manifestado fielmente en cada situación y damos gloria a su nombre. Es un milagro que Él ha hecho con nosotros. La verdad que es algo que queríamos compartir. Nos tomamos un tiempito en este peregrinar, nos paramos y les contamos que realmente estamos muy felices. Estos 35 años han sido hermosos con todo lo que ha pasado y tiene un porqué por ahí, algunas cosas que pasaron. Lo bueno es que estamos juntos, nos cuidamos y es hermoso. Y ver también nuestros hijos que ya están casados, nuestros nietos, es algo maravilloso. Y después... Todas las experiencias que llenan el corazón, ¿no? Porque uno puede ver que, bueno, a pesar de que están lejos y que están también siendo tratados con mucho amor y misericordia, pero están también fortaleciéndose en sus relaciones, en sus trabajos, en sus estudios. Y la verdad que podemos ver la mano del Señor guardando y cuidando cada detalle nuestras vidas. Y otra cosa que quería compartir con ustedes, que hace poquito también mi esposa Laura cumplió años. No voy a revelar los años que cumpliste, pero sí decir que los cumpleaños de ella nosotros lo hemos vivido en lugares muy bonitos porque siempre nos tocó vivirlos en verano. Nosotros estábamos en el otro hemisferio, entonces lo vivimos en verano, época de vacaciones. Otra temporada, salíamos, vivíamos a la playa, qué sé yo, y ahora estamos en el otro hemisferio. Claro, en el otro hemisferio. No es pleno invierno, pero está frío, estamos trabajando. Pero bueno, lo lindo es que lo podemos seguir festejando de otra manera, pero lo seguimos festejando. Es hermoso celebrar la vida, ¿no? Y a mí me da cosa eso que algunas mujeres que no dicen la edad. A mí me encanta decir la edad. ¿Sí? Porque sí, son buenos años, bien vividos, muy bien, lindas arrugas, parte de las batallas y de las risas. Entonces no me preocupa en lo más mínimo. Bueno, y bueno, vamos a ir al tema y ustedes dirán, este programa, El Renacido, ¿de qué estará hablando este muchacho, no? El Renacido. Y yo quería... Para el que tiene algo de película, enseguida va a relacionarlo. Claro, quería contar una historia, pero antes de contar la historia, quiero tirar una pregunta para ustedes. Es, si ustedes acaso sobrevivieran o sobreviviesen al ataque de un oso, fueran atacados por un oso, ¿eso les haría cambiar la perspectiva de su vida tal cual la están viviendo ahora? O sea, ¿ese ataque los haría cambiar de alguna forma? ¿Verían las cosas desde otro punto de vista? Entonces, lo que nos proponemos ahora es tratar de explorar esas opciones, a ver qué opciones tenemos con esto. Y... Si me preguntas a mí, yo te voy a decir simplemente que no podés no cambiar de perspectiva si sobrevivís. O sea, es una experiencia
traumática. Es tremendo. No Bueno, cualquiera sobrevive al ataque de un oso, ¿no? Ahora, ella me decía, pero un ataque de un oso acá, ¿quién? No hay oso. En realidad voy a hablar un poquito de la historia de esta persona real que se llamaba Hugh Glass y que vivió allá por los finales del 1700 y los principios del 1800. Sí. Y que él era un... En quien se inspiró la película, ¿no? Claro, él era un cazador y recolector de pieles. Entonces, en base a la vida de esta persona, se inspira la película El Renacido. No sé si ustedes la vieron, es una película del 2015 que Leonardo DiCaprio, como actor, protagoniza y que uno puede ver lo que pasa. En esa película realmente a mí me gustó mucho porque tiene imágenes impactantes, como una persona en el medio del bosque es atacada por un animal salvaje y él queda gravemente herido, pero al borde de la muerte. Entonces, algunas situaciones son difíciles de creer, ¿no? Convengamos que uno dice, yo me muero de frío nada más, caigo en el agua congelada, ya estoy muerta, pero bueno. Bueno, yo la verdad que me puse a pensar en eso y él, que cae gravemente herido, es ayudado por los compañeros que están ahí. Sí. Y bueno, deciden, bueno, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Lo vamos a trasladar? ¿Vamos a llevarlo de nuevo a ese refugio que tenían ellos? Ese era un trabajo donde había una frontera, donde había un refugio y después era todo inhóspito. Entonces deciden trasladarlo, pero ¿qué pasa? En el camino, porque nadie quería hacerse cargo, porque era un camino muy difícil y realmente tenían que cargar con una persona que no podía caminar, esas personas a las cuales le es encargado ese traslado, lo traicionan y lo abandonan. Entonces, él queda abandonado a su suerte en el medio de un paraje inhóspito, helado, y ahí empieza toda una aventura. Y malherido, ¿no? Y malherido. Después de ese ataque, realmente yo pensaba, yo realmente acá, por más que esté sanito, yo no sé qué hago, o sea, ¿para dónde voy? Él empieza a moverse como puede, recibe la ayuda de otras personas, de un indio, come carne cruda, es atacado por los indios y lleva de todo eso. Bueno, realmente una historia increíble. Pero, y acaba el tema del que queríamos hablar, es que él en esa historia tiene un motor que lo anima a seguir con vida y llegar hasta el refugio. Y ese motor es el odio y la venganza, ¿no? Claro. Entonces él estaba animado porque dice, este que me abandonó, pero que no solo lo abandona, sino que mata al hijo. Hay otro detalle ahí, él tenía un hijo con una india, era un mestizo el hijo. Entonces él está motivado y movido por el odio, el rencor y la venganza. Sí. Entonces, y acá nos vamos a parar un poquito para reformular la pregunta. Ese ataque en la vida espiritual significa cuando uno sufre algo, ya sea una violencia emocional o una violencia física, o sea, cuando algo o alguien te daña y quedas realmente mal herido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los caminos? ¿Qué te parece a vos? Los caminos. Uno se encuentra ante situaciones en las que tenés una gran gama de caminos o solo dos, ¿no? Caminos que te llevan a un buen final o los que pueden darte un momentáneo placer y después, digamos, mucho sufrimiento. Y en esas elecciones uno siempre va por lo más fácil, ¿no? Es como que buscamos el camino más fácil para resolver. El primer sentimiento que uno lo embarga cuando hay alguien que te dañó
es tomar venganza, ¿no? Claro. Ahora, nosotros lo que queremos hoy significar es que cada uno de nosotros es nacido de carne. Vos sos nacido de carne, yo soy nacido de carne. Y en la película se llama El Renacido porque él prácticamente muerto vuelve a vivir. Entonces podríamos decir es renacido. Y nosotros también somos renacidos. O sea, aquellos que creemos en Jesucristo tenemos un nuevo nacimiento, experimentamos un nuevo nacimiento. Pero espiritual, ¿no? Como Nicodemo le preguntaba a Jesús, que ya un hombre mayor puede volver al vientre de su madre, es como que él seguía pensando en ese nacimiento, digamos, biológico, ¿no? Y estamos en este tema metiéndonos en el plano espiritual, ¿no? Diciendo, bueno, debemos renacer. Y para renacer debemos morir. Interesante. Claro, o sea, ¿qué pasa? En el plano espiritual uno tiene que morir a lo que es, al hombre carnal. Esta persona de la cual estamos narrando un poquito de su historia era una persona carnal que prácticamente muere. Él no muere completamente, aunque es renacido en lo que podríamos decir la misma carne o una simiente corruptible, que es la carne, guiado por un deseo de venganza. Entonces, nosotros frente a una circunstancia de ese tipo, y tenemos estos dos caminos, ¿no? O sea, esto que me golpeó sirve para que yo refuerce lo incorruptible de mi carne, o decida morir a esa simiente corruptible para ser renacido en una simiente incorruptible. Entonces, bueno, ahí es donde nos queríamos situar en esta historia para que veamos qué es lo que anima a uno y qué es lo que anima a otro, ¿no? En toda esta historia. Y lo importante es que con Dios, Él pone esta simiente incorruptible en nosotros, ¿no? Al nosotros creer en Jesucristo, ya es todo lo que necesitamos para que Él se haga carne en nosotros a través de su Santo Espíritu, ¿no? Entonces, el renacer tiene que ver con esto, ¿no? Con el creer y con el recibir ese milagro, esa tercera persona, digamos, de Dios, que es el Espíritu Santo. Ahora, yo me pregunto, y la gente que está viendo en este momento y que a lo mejor no sabe, y dice, bueno, ¿y yo cómo hago para nacer de nuevo? ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Y la pregunta un poco está siendo respondida en esta conversación, ¿no? Es creer en que Dios envió a su Hijo único Jesucristo para morir por nosotros, para perdón de nuestros pecados, y resucitó. Y al resucitar nos dice, para los que creen en ese nacer, digamos, del Espíritu, en ese volver a vivir una vida diferente a la que veníamos viviendo, ¿no? De pecado, de oscuridad, debemos creer y confiar en que Él nos da una nueva vida, ¿no? ¿Hay algún acto físico y público que uno pueda hacer para poder...? Y creo que es un proceso físico y público. Bueno, hablamos de oración de salvación, hablamos de bautismo, por inmersión, pero en realidad es un proceso, ¿no? No es algo que sucede de la noche a la mañana. Está bien, no habíamos pensado en esto, pero el bautismo es un acto público porque uno tiene testigos de una decisión que tomó y que le llevó en un proceso en donde hay una significancia espiritual, un significado espiritual, en donde uno es sumergido en el agua para morir como y Cristo, poder emerger como una nueva criatura, emerger como un ser, digamos, que lo guíe el espíritu y no la carne, ¿no? Entonces, bueno, es importante, es simplemente aclarar
para aquellas personas que dicen, bueno, ¿yo cómo hago esto? ¿O qué se supone que es? Bueno, tiene ese significado espiritual. Cuando que no es lo mismo que el bautismo por aspersión, ¿no? Donde recibís algunas gotitas de agua y donde se pierde ese significado, ¿no? Que Jesús mismo de eso de inmersión, ¿no? De ser sumergido en las aguas para morir a la vieja persona, ¿no? Al viejo yo, y volver a nacer con una nueva simiente, ¿no? Entonces, si realmente uno sufre un ataque, ¿qué camino elegir? El camino, ¿cuáles las cosas? A ver, ¿qué nos lleva un camino y qué nos lleva a otro? Porque uno puede prácticamente estar al borde de la muerte y renacer de la misma carne corruptible de la cual nacimos. Bueno, si vos me preguntás a mí personalmente, y creo que cada uno de nosotros tenemos una historia diferente, porque Dios se ha ocupado de hacernos a cada uno de nosotros diferentes con cada una de las vidas y las situaciones que hemos vivido, ¿no? Y yo puedo testificar que hubo un momento que vivía, digamos, como todos, estudiando, trabajando, teniendo una familia, esposo, hijos, y sufrí un ataque voraz y letal, podría decir, ¿no? Donde moría todo lo que había vivido, había creído, había amado, y recuperé esa vida gracias a Dios, ¿no? Él sopló aliento de vida en mí y me dio ese nuevo ser, ese renacer, ¿no? A una vida espiritual. Porque en realidad, si uno mira, la mayoría de las personas están confortablemente viviendo una vida muy natural, ¿no? Muy superficial, y son algunos los que se llaman espirituales, pero aún los que pueden llamarse espirituales, si no tienen a Dios y el Santo Espíritu de Dios en ellos, es como que tampoco son renacidos, ¿no? Escuchando tu historia, sí. Me acuerdo de una persona también que pasó por algo muy similar a lo que nosotros pasamos. Y esa persona no quiso elegir ese camino. No quiso elegir ese camino. Y de vida plena, ¿no? De vida plena. Ella eligió, o sea, la persona eligió el camino del odio, el camino, no sé si la venganza, pero yo lo que sentía que esa persona tenía odio en su interior y que inclusive físicamente se traslucía el veneno y lo afectado que estaba por esa situación. Su corazón, ¿no? Por esa situación. Es que los ataques de los que estamos hablando no son literalmente de un oso, ¿no? La palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Y muchas veces esos ataques tienen que ver con situaciones muy dolorosas, ¿no? Y que nos afectan espiritualmente, pero que eso se ve y se concretamente en nuestra realidad física, ¿no? En el mundo real. En la mayoría de los casos, las personas que se suponían que nos debían cuidar o las personas que se suponían nos debían amar, nos fallan. Claro, y somos heridos, ¿no? Y somos heridos. Muchas veces de muerte. Claro, a eso nos referimos con el ataque. Entonces, uno se pregunta, y esta es la oportunidad, porque a lo mejor vos nos estás viendo y te sentís en este momento identificado con eso. Decís, bueno, a mí me pasó eso, o yo estoy viviendo eso. Y hoy, aquí, ahora, en este minuto que está pasando esto, tenés la oportunidad. Si no has nacido, si has alimentado el odio y el deseo de venganza, has elegido lo corruptible. Y nosotros te animamos
a que elijas lo incorruptible. Sí. Todo esto nosotros lo estamos sacando de Primera de Pedro 1, Sí. a partir del capítulo del versículo 23. Entonces, me gustaría que pudieses leer un poquito eso. No es solo el nombre de una película, sino que es un versículo de la Biblia. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y yo, si hay algo que les puedo contar, es que fue la palabra de Dios la que sostuvo, digamos, esa decisión de creer, ¿no? Que Dios hace nueva todas las cosas, de que Él crea una nueva criatura en nosotros, ¿no? Que la Laura, digamos, que había vivido hasta ese momento, debía morir y seguir muriendo. En definitiva, es un proceso diario, ¿no? Para que Jesucristo viva en nosotros y que Él pueda hacer las cosas buenas que planeó desde antes de la creación del mundo. Sean santos porque yo soy santo. Y la verdad que, como vos decís, es un morir todos los días, porque nosotros somos de carne. Y seguimos siendo. Y seguimos siendo de carne. Y nos vamos a morir. Claro. Y nos vamos a corromper. Ahora bien, pero tenemos la oportunidad de recibir el Espíritu Santo para que, digamos, podamos vivir con la certeza y la alegría de la recompensa que el camino de la excelencia que nos marca Jesucristo, o sea, nosotros podamos ir a reclamar ese galardón, ¿no? De decir, yo he muerto a mis deseos carnales, yo he renacido en el Espíritu y he renacido de lo incorruptible. Entonces... es un concepto quizás un tanto abstracto y difícil de entender, pero podemos apreciar lo distanciado que está de una religión, ¿no? Porque muchas veces Dios se relaciona, o tendemos a relacionar a Dios con una religión. Y esto está muy alejado de eso, ¿no? Y Jesucristo mismo dice, yo soy el camino. El nombre de este programa se llama así precisamente porque queremos acercarlos a Él, a ese camino, ¿no? Un camino que es verdadero, que es real y que es vivo, ¿no? Dice que la palabra, incluso Jesucristo, si uno lee Juan, el Evangelio de Juan, dice que yo soy, digamos, el verbo hecho carne, Él es la palabra, ¿no? Y cómo a través de Él podemos encontrar la verdad que nos va a hacer verdaderamente libres, ¿no? A mí me gustaría que avanzases un poquito en ese capítulo que estabas leyendo, un poquito más allá, para que veamos... En el capítulo 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias despacito. y todas las distracciones. Desechando. Vamos a volver a leer. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Bueno. Vital, ¿no? ¿Y después dice algo más? No, después habla de desead como niños recién nacidos, las leches pero pasando eso, creo que dice algo más sobre... acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros, en algún momento de nuestras vidas, elegimos nacer, ser renacidos de simiente incorruptible. Y eso es algo que uno debe renovar todos los días de la vida. Y vivir con el odio y la venganza, como fue el motor de esta persona que nosotros estábamos viendo en la historia,
lo único que nos lleva es a un mal final. Entonces nosotros tenemos que... A un triste final. Entonces, en definitiva, lo que queremos es que vos que estás viendo acá, nos estás viendo por primera vez, o que nos venís viendo, digas, bueno, sí, realmente yo en algún momento tuve estuve en ese punto de la vida. Y te preguntes, o estoy en este momento cursando con eso. Entonces, es despojarse de esos deseos que son propios del hombre, son naturales de la carne. Y despojarse como un perro se desprende del agua cuando se moja, ¿viste? Que se sacude. Es decir, bueno, yo me desprendo de todo eso para poder aferrarme a las cosas incorruptibles, leyendo la palabra de Dios y siguiendo sus preceptos. En toda la Biblia, amén, nosotros leemos que vamos a ser bendecidos si seguimos sus preceptos, sus mandamientos, sus ordenanzas. Y es verdad. Es verdad, somos bendecidos. Eso no significa que no tengamos dificultades, no es que, pero sí que somos bendecidos. Y nosotros realmente damos fe de eso. Sí. Y estamos confiados, porque intentamos día a día hacer su voluntad para ser bendecidos. Y ya no con el deseo de obtener algo, sino por una cuestión natural. Que vos decís, bueno, yo no puedo hacer esto, no puedo mentir, ni siquiera en una pequeña cosa. Yo no lo puedo hacer. Ya te incomoda, digamos, esas situaciones que eran cotidianas, normales o diarias en nuestras vidas, empiezan a incomodar. Y es este camino de perfección, ¿no? Este camino de santidad que nos invita Dios a transitar. Así que no es fácil, es desafiante. Es desafiante, pero estamos convencidos que es lo mejor para nuestras vidas, para tu vida. Entonces, si hoy en algún momento te atacó, algo te atacó, no creo que... Sufriste un ataque, digamos. Sufriste un ataque, no sé, puedas hoy tomar, y estás hoy en ese momento, puedas tomar hoy la decisión de ser renacido en simiente incorruptible. Así que... Sí, te animamos y bueno, contanos cuáles son los ataques que has sufrido y cómo has resuelto y qué has vivido, ¿no? Porque nos enriquecemos y nos edificamos los unos a los otros. Así que bueno, nos da mucho gusto que puedas seguirnos y te decimos hasta la próxima emisión y esperamos que con tus comentarios nos enriquezcas un poco más este programa. Así que te saludamos desde acá, desde la Costa del Sol. Un gusto estar con ustedes en cada una de nuestras emisiones. Una bendición para todos y los esperamos siempre en el camino. Gracias.